buenas noches, apreciados hermanos. Bienvenidos a este culto de edificación donde estaremos glorificando, alabando y bendiciendo el nombre de Dios, pero también llenando nuestro corazón de su palabra, esa palabra que tiene poder para actuar en nosotros según el propósito de nuestro Padre. Vamos a hacer una oración para poder dar inicio a este tiempo. Acompáñenme, queridos hermanos, ahí donde están, cierren sus ojos y clamemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quiero darte gracias por darnos la oportunidad de tener este medio para congregarnos. Señor, gracias porque eres bueno, porque eres fiel y porque tu misericordia está con nosotros. Quiero rogarte y quiero suplicarte, bendito Dios, que este tiempo pueda ser un tiempo donde te adoremos en espíritu y en verdad, donde te podamos glorificar, adorar y exaltar por lo que tú eres y por lo que has hecho en nuestras vidas. Y asimismo, pon tierra fértil en nuestro corazón para que tu palabra produzca fruto y que podamos obedecer a esa palabra que tú quieres darnos en esta noche. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Gracias por la vida de nuestros hermanos que en este momento están conectados. Tú conoces el propósito por el cual están conectados. Por favor, mira sus necesidades y de acuerdo a tu tiempo y a tu voluntad, súpleles. En Jesús nuestro Señor. Amén. Y vamos a estar dando lectura a lo que dice la primera carta a Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos del 9 al 10. Dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. En este tiempo de adoración y alabanza a nuestro Señor, vamos a estar entonando 3 cantos. El primer canto es Renuévame. Tómelo como una oración hacia el Señor. El segundo canto es ¿Quién dices que soy? Es para que podamos seguir teniendo ese conocimiento o ese entendimiento ante la presencia de Dios de quiénes somos gracias a Él. Y el tercer canto lleva por título Siervos para tu gloria o Siervo para tu gloria. Cantemos de tal manera que sea nuestra oración al Señor, pedirle que nos renueve, que nos enseñe cada día a saber quiénes somos en Él y que nos haga siervos para gloria y honra de su nombre, porque eso es parte de la sanidad o mejor dicho, es parte de una iglesia sana, una iglesia saludable, ¿no? Aquellos que manifiestan ese deseo de ser renovados, de conocer quiénes son en el Señor y asimismo también de ser siervos que le glorifiquen. Y antes de dar pase a estos cantos, vamos a estar ubicándonos en el Salmos capítulo 33. Salmos en el capítulo 33, versículos del 1 al 3. Dice así: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Aleluya. Entonces, entonemos estos cantos con todo nuestro corazón y espíritu delante del Señor. Derramémonos y rindamos nuestro ser ante Él.
¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, Cristo hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy.
Su palabra lo dice. Qué bueno es alabar a Jehová, qué bueno es cantar ante Él. Nuestros corazones seguro que se regocijan y nuestros labios de seguro que proclaman eso, ¿no? El gozo que es adorar y alabar a nuestro Señor. Bendito sea Él por siempre. Y vamos a estar ubicándonos, hermanos, en nuestras Biblias, en la primera carta a Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11. Estos son algunos versículos que se relacionan con el tema del día de hoy, el cual vamos a estar mencionando más adelante. Pero dice de la siguiente manera la palabra de Dios: Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, este que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que es una palabra para que podamos reflexionar en el nombre de Jesucristo en ella y pues podamos tener en cuenta que parte de esas características saludables que expresa la iglesia, es decir, cada uno de nosotros, es que podamos andar en luz y que podamos también amarnos los unos a los otros. Que el Señor nos ayude. Como les mencionaba, el tema de esta noche lleva por título Las características saludables de la iglesia en Tesalónica. Y vamos a estar ubicándonos en primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 1 al 10. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Alabamos a Dios por su palabra y ha llegado un tiempo especial. Yo voy a hacer una breve oración para asimismo otorgarle el pase a nuestro hermano y siervo Alexander Regalado, quien Dios le ha concedido la oportunidad de compartirnos el mensaje pues de esta noche. Oremos, queridos hermanos. Padre, sabemos que tu palabra es la verdad y por ello queremos rogarte que por favor tu palabra escudriñe, examine nuestro corazón y, como decía el salmista David, ve si hay en mí caminos de perversidad y guíanos. Señor, tu palabra tiene el poder de ayudarnos a discernir y a saber qué es lo que está en nosotros que no te agrada como iglesia, cuáles son esas cosas que no están siendo saludables en nosotros. Por favor, ilumínanos en este tiempo, usa conforme a tu voluntad a nuestro hermano Alexander Regalado y te ruego, Señor, que esa palabra que tú traes a través de él la podamos recibir con gozo y con obediencia. En Jesucristo nuestro Señor te damos las gracias. Amén.
buenas noches, estimados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo poder estar con ustedes en esta noche y vamos a tener unas palabras de oración. Oremos. Amado Señor Jesús, Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos en este tiempo, Señor, estar conectados. Y Padre, te pedimos tu dirección, tu guía y que este tiempo sea de edificación para tu iglesia. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. Bueno, nos encontramos celebrando los 70 años de aniversario de nuestra amada Iglesia Benecer. Así es. Y este mes hemos estado desarrollando una serie de predicaciones, ¿sí?, sobre las características saludables de la Iglesia. Y quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué es para ti una iglesia saludable? ¿La Biblia nos habla de iglesia saludable? Sabemos, hermanos, de que no hay una iglesia perfecta. ¿Por qué? No hay miembros perfectos. Pero sí hay un pueblo redimido y comprado con precio de sangre en el Calvario. Así que te comparto que la vez pasada le preguntaba a mi esposa, ¿para ti qué es una iglesia saludable? Y ella me decía, en broma, me decía, bueno, una iglesia que come bien, ¿no? Una iglesia donde hay buena comida, me decía. Pero luego, dejando a la broma, me mencionaba, bueno, para tener una persona un cuerpo saludable, me ponía como ejemplo, uno tiene que descansar, tiene que alimentarse bien, tiene que hacer ejercicios, ¿no? Y ella me decía, de comparación con la iglesia, lo mismo, tiene que ser una iglesia piadosa, una iglesia que haga la voluntad de Dios, ¿no?, y que esté en acción cuando tiene que estar. Así que, hermanos, en esta noche quiero hablarles de una iglesia que estuvo en acción y esa acción impactó tanto al punto que cuando Pablo escribe nos deja en claro como un modelo, como una enseñanza de iglesia. Yo diría que es una de las iglesias descritas en el Nuevo Testamento con un propósito muy importante. Y no es fácil, hermanos, porque cuando vemos en las otras iglesias como Efesios, como es descrito en Corintios, cada iglesia tiene algo peculiar, ¿verdad? Tiene sus fortalezas y debilidades. Pero cuando llegamos a ver sobre la iglesia de Tesalonicenses, vemos aquí una iglesia ideal. Quiero citar a John MacArthur, que decía que en Efesios 4 describimos a una iglesia ideal, pero en primera de Tesalonicenses nos deja ver cómo vive la iglesia ideal. Es decir, por un lado vemos la teoría con los Efesios, pero en la práctica vemos los tesalonicenses. Y creo yo que en esta noche va a ser muy importante ver juntos, aprender sobre la iglesia de los tesalonicenses. Sabemos que primera y segunda de Tesalonicenses fueron escritos mientras Pablo realizaba su segundo viaje misionero, mientras que él probablemente estaba en Corintios. Sabemos que el apóstol Pablo estuvo 3 semanas con los tesalonicenses y luego de estar ahí tuvo que retirarse a Berea junto con Silvano y junto con Timoteo a raíz de la persecución, y ellos estuvieron predicando ahí en Berea y los hermanos de Berea recibieron la palabra muy bien, pero cuando los judíos se enteraron que Pablo estaba predicando en Berea, fueron hasta Berea y tuvo que Pablo salir de ahí e irse a Atenas. Y luego de Atenas a Corintios. Y es ahí donde posiblemente se dice que ahí escribió Pablo esta epístola, alrededor de los años 50, 51, 52, según los académicos. Así que esta es la primera epístola que Pablo escribió. Así es. Solamente sabemos que esta iglesia tenía meses, ¿sí?, y que había estado con ellos 3 sábados. Y eso podemos también verlo en Hechos 17.
Muy bien, hermanos. Ahora vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 1. La palabra del Señor dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Interesante, hermanos, cómo Pablo y Silvano, o Silas, que es lo mismo, y Timoteo, describen a la iglesia de los tesalonicenses. Es la manera como ellos describen, dicen a la iglesia de los tesalonicenses. Cuando uno quería escribir una carta en aquella época, primero colocaban el autor y después el destinatario. Hoy en día no lo hacemos así, ¿verdad? Es al revés, primero a quién va dirigido y al último ponemos nuestro nombre. Bueno, por eso que Pablo comienza colocando su nombre, el autor, Silvano, y luego Timoteo. Hermanos, interesante. Primero quiero destacar algo. Punto número 1, que la iglesia saludable es respaldada en oración. ¿Por quiénes? Vamos a ver ahora por los líderes. Pero quiero decirte que esta iglesia estaba en Dios, en Cristo. ¿Ok? Y es muy paulino ese saludo, ¿verdad? En, dice, ¿verdad? En Cristo, en Dios, en Jesucristo. Ahora, hermanos, vamos con el versículo 2 y 3. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Yo cuando lo leo, hermanos, veo el amor de Cristo que tenía Pablo por los hermanos tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Cada vez que el apóstol Pablo oraba, él estaba intercediendo por sus hermanos. Él estaba teniendo una oración constante por ellos, permanente. Y no solamente Pablo, sino también Silas y Timoteo, acordándonos sin cesar delante del Dios, el Padre nuestro. Yo creo que es un ejemplo claro, hermanos, y no cabe duda que este pasaje nos muestra un claro ejemplo que el apóstol Pablo nos enseña en llevar en oración delante del trono de la gracia a nuestros hermanos, y sobre todo por aquellas personas que están liderando, que están guiando. Aquí vemos este amor que tenía el apóstol Pablo por la iglesia de Cristo. Es un ejemplo claro, yo diría, en cuanto a orar por los creyentes, respaldarlos en oración, interceder por ellos en oración. Y mira cómo dice la palabra. Y cuando oraba Pablo, recordaba. ¿Qué recordaba? La palabra de Dios contesta, verso 3. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. Fe, amor, esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Pablo nos da gracias a Dios, le da gracias a Dios por la vida de los hermanos, por su fe en Jesucristo, por su trabajo en amor. Y ahorita vamos a ver más adelante a qué nos referimos con su trabajo de amor y por esa firmeza en la esperanza en Cristo Jesús. Así es, hermanos. Entonces, es interesante porque esta iglesia, algunos piensan que en esta iglesia Pablo estuvo 3 semanas. Bueno, quizás hay otros que piensan que no, Pablo estuvo más, 5 meses o 6 meses, porque decían cómo una iglesia ha podido difundir, impactar tanto a otras, o ser ejemplo en tan poco tiempo. Pero lo interesante, vamos a ver cómo esta iglesia ha abrazado el Evangelio.
cómo ha hecho que el Evangelio sea parte de ellos. Muy bien. Continuamos, hermanos, con el verso 5. Acompáñame con el verso 5, o si no, puedes escuchar. Dice el versículo 5: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, quiero que notes cómo el apóstol Pablo usa esta frase, nuestro Evangelio. Él tiene claro que las buenas nuevas es de nuestro Señor Jesucristo, pero él se identifica con el Evangelio, con el mensaje. Él se identifica, ahora él es convertido, es un embajador de Cristo, es nuestro Evangelio, lo hace parte de sí, cada día. Pablo entendió, hermanos, de que el Evangelio no es un mensaje para compartir solamente, sino es un mensaje para vivirlo. Y eso es lo que él llega a transmitir a los tesalonicenses. Escucha lo que un pastor decía: yo creo que muchos hablan más del Evangelio de lo que realmente lo viven, pero eso no fue el caso del apóstol Pablo. Y acá quiero hacer una pequeña comparación que Pablo usa en varias de sus cartas cuando escribe a los romanos, segunda Romanos capítulo 2, verso 16. Lo voy a mencionar, no lo voy a leer, lo voy a mencionar. Segunda Timoteo 2:8. Allí le llamó mi evangelio, y en otros textos, como 2 Corintios 4:3 o 1 Tesalonicenses 5, 2 Tesalonicenses 2:14, lo llamó nuestro evangelio. Mi evangelio, nuestro evangelio. Eso solo nos deja ver algo, hermanos, que tú y yo necesitamos entender que el evangelio necesita pasar por nosotros, parte de nuestra vida integral, como lo fue en la vida del apóstol Pablo. Entonces, inmediatamente, hermanos, Pablo nos muestra cómo llegó el evangelio a los tesalonicenses. La palabra de Dios nos dijo: no llegó a vosotros solamente en palabras, sino también en el poder, en el Espíritu Santo. Así es, llegó con convicción, ¿sí? Muy bien, hermanos. Entonces, quiero también, por otro lado, mencionar que los tesalonicenses no solamente oyeron la teoría al ser predicada, sino que vieron la práctica en el estilo de vida de Pablo. Y mira cómo el apóstol Pablo les recuerda en el verso 5, parte B. Dice: como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así es, hermanos. ¿Cómo fuimos por amor a vosotros? Ese amor que Pablo tenía por los hermanos. En 2 Corintios nos diría Pablo: el amor de Cristo nos constriñe, el amor por Él y el amor de Él. Hermanos, el amor de Cristo no solo le produjo un agradecimiento, sino que le movía a alcanzar a otros. Voy a citar al pastor Miguel Núñez, que decía: yo creo que muchas veces recibimos el amor de Cristo de una manera muy egoísta. Nos sentimos perdonados, nos sentimos aceptados, nos sentimos sanados, pero no nos mueve a veces amar al otro. Miguel Núñez, fin de la cita. Pero hermanos, eso no pasó con el apóstol Pablo. Y si eso sucede en nosotros, debemos orar con Dios, pedirle al Señor que haga en nosotros. Tú puedes ver cómo ellos oyeron el Evangelio y luego vieron caminar el Evangelio, ¿sí? ¿Lo vieron dónde? Lo vieron caminar en la vida de Pablo, lo vieron caminar en la vida de Silas, lo vieron caminar en la vida de Timoteo y en quienes estaban enviando esas cartas. Entonces, hermanos, creo que con cierta frecuencia el problema del inconverso es que ya escuchó mucho el Evangelio, pero no ha visto, o ha visto muy poco, quizás.
en las vidas de aquellos que comparten justamente estas verdades. Bien, pero eso no fue el caso del apóstol Pablo. Por cierto, no es la única carta que el apóstol Pablo nos recuerda que el estilo de vida que llevó. Y yo quiero, hermanos, en esta noche usar de ejemplo tanto al apóstol Pablo como a los tesalonicenses de vivir una vida digna del llamado. Y acá la palabra digna era usada para referirse, a una balanza, ¿sí? Entonces, por un lado está bien equilibrada y por otro lado, voy a volver a repetir. La palabra digna era usada para referirse a una balanza que está bien equilibrada, ¿sí? Bien, y eso significa que una vida digna de mi llamado y a la altura de lo que estoy viviendo, que están perfectamente equilibradas. Ahora la pregunta sería, hermanos, ¿cuál fue el resultado de predicar y de vivir de esa manera? Muy bien, vamos a ver en el verso 6, verso 7. La palabra de Dios dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, imitadores. Nosotros vinisteis a ser imitadores. ¿De quién? De nosotros, dice Pablo, y del Señor. En esa época, hermanos, era muy normal que un discipulador tratara de que sus discípulos aprendieran sus enseñanzas, sino que también imitaran el estilo de vida. Y esta es la razón por la que cierta regularidad los discípulos se mudaban donde iba el maestro. Y esto pasó justamente lo mismo con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaba ahí Él con los 12. Donde Él iba con ellos. Así que no se trataba de recordar las enseñanzas, sino de vivir viendo al Maestro vivir. Hermanos, de esa misma forma Pablo lo está diciendo: han llegado a ser imitadores de mí y del Señor Jesucristo. Es más, el Señor Jesús definió cómo debió ser la relación entre discípulo y discipulador. Lucas 6:40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Cristo está enseñando, hermanos, que un discípulo está supuesto a recordar las enseñanzas, quien discipula y a observar e imitar de quien le discipuló. En una ocasión, Pablo le dice a los seguidores a los hermanos de Corintios: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. 1 Corintios 11:1. También a los Filipos, Filipo 1:30. Filipenses 1:30, Filipenses 4:9, dice lo mismo. Las personas, hermanos, Pablo deja bien en claro: imíteme a mí porque yo imito a Cristo. Las personas pueden oír nuestras palabras, pueden someter a nuestra autoridad, pero es nuestro carácter que deja huella. Lo voy a volver a repetir. Las personas pueden oír nuestras palabras, pueden someterse a nuestra autoridad, pero es nuestro carácter lo que deja huella. Pablo no nos da muchos detalles de cómo llegaron a ser imitadores los tesalonicenses, pero el texto nos dice algo sobre ese punto y vamos a leer el verso 6. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo recibieron los tesalonicenses la palabra de Dios? Con gozo.
Una alegría, con gozo. Con gozo del Espíritu Santo. De la misma manera que Pablo, hermanos, llegó el Evangelio con tantas tribulaciones y dificultades y llevó el Evangelio a las naciones, ellos mismos, de la misma manera, han recibido la palabra. Ellos han recibido la palabra en gran tribulación. En el griego, tribulación significa klipsis, que implica estar sometida a una gran presión. Y es bajo esta gran presión que el Evangelio llega a los tesalonicenses y produjo, hermanos, una obra extraordinaria. ¿Recuerdan la palabra del sembrador? Mateo 13, del 20 al 21. Lo voy a leer. Jesús dijo, Mateo 13, el 20 y 21, y el que fue sembrado fue en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pero eso no pasó con los tesalonicenses. Los tesalonicenses no eran de ese grupo que tropezaron. ¿Saben? Ellos recibieron la palabra de Dios en la tribulación, la recibieron con gozo y el gozo perduró juntamente con la palabra. Hermanos, tú y yo debemos entender que el sufrimiento es parte del discipulado cristiano. Y algunos me pueden preguntar, hermano Alex, ¿usted es masoquista? No, claro que no soy masoquista. Pero algo que estuve leyendo en un libro de pastores a predicadores de Pastor Miguel Núñez, y los que me conocen saben que yo sigo mucho su ministerio. Él decía, no hay nada como el dolor, el sufrimiento y la aflicción para producir el carácter cristiano en nosotros. No hay nada como la aflicción para exhibir el carácter de Dios que va formando en nosotros. Hermanos, la mejor universidad o academia para que podamos formar el carácter en nosotros es pasando por distintas aflicciones, tribulaciones, sufrimientos. El mejor momento o el mejor época de exhibir el carácter cristiano de la vida de la iglesia ha sido durante la época de la tribulación, las persecuciones, las aflicciones. Entonces usted podría decir, bueno, pues hermano, yo prefiero entonces que no se forme la imagen de Cristo en mí porque no me gusta sufrir mucho. Bueno, yo tendría que decirte, bueno, hermano o hermana, es Dios quien forma el currículum, nos guste o no. Pero la verdad es que no nos gustan las dificultades, ¿verdad? No nos gusta darle la bienvenida. Santiago nos diría 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y la realidad es que no nos gusta, como te digo, esas dificultades, no nos gusta que Dios forme esa imagen en medio de ellas, y es porque yo no he acabado de morir a mí mismo. Mientras yo no muera a mí mismo, mientras la causa de Cristo no pase a ser la causa de mi vida, yo todavía voy a continuar en rebeldía. Pero una vez que yo muero y abrazo la causa de Cristo, por la causa por la cual yo voy a vivir, las cosas comienzan a ver diferente. Los apóstoles, hermanos, en el libro de Hechos, ellos cuentan que estaban predicando la palabra de Dios. Y luego de que fueron encarcelados, pasaron a recibir latigazos. Mira lo que dice la palabra, luego voy a leer, Hechos. Y conocieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y
todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, ellos salieron gozosos después de estar en la cárcel, después de los latigazos, salieron gozosos. Si el día de hoy los discípulos estuvieran vivos, los apóstoles estuvieran vivos, yo estoy seguro que nos dirían: nosotros estamos gozosos porque nos consideraron dignos de sufrir por causa de su nombre. Entonces, hermanos, ¿te imaginas con qué efecto podría producir en las vidas de otros nuestra vida, con esa vida de modelo? Y esta es una iglesia, hermanos, registrada en el Nuevo Testamento, donde es usada como modelo para que lo imiten, refiriéndome por los tesalonicenses, ¿sí? A ver, ¿qué dice en el verso 7? Verso 7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Un ejemplo. Hermanos, en el griego la palabra es un tipo, un modelo, es algo que miras para construir, algo similar. Llegaste a ser un modelo para toda la iglesia de Macedonia y Acaya, ¿no? Hermanos, era una región relativamente grande, ¿sí? Para esa época, lo que todavía hoy en día vendría a ser Grecia. De ninguna otra iglesia en el Nuevo Testamento, hermanos, se habla o se dice que llegaste a ser ejemplo de Macedonia y Acaya. Llegaron a ser ejemplo de Corintio, de Berea. Hermanos, y entre otras iglesias más, esta iglesia no fue conocida por sus líderes. Hoy en día vemos a varios predicadores, varios pastores, varias personas que tienen ministerio, ¿verdad? Y son conocidos ellos por el ministerio. Ellos son conocidos, pero no su iglesia. Bueno, en la palabra de Dios, en los tesalonicenses, fueron al revés. Quienes fueron conocidos fueron los miembros. ¿Por qué, Alex? Por su vida, porque estaban imitando a Cristo. Punto 3. Una iglesia saludable divulga la palabra de Dios. Verso 8. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Wow, hermanos! Para que el apóstol Pablo diga eso, de modo que no tenemos necesidad de decir nada. Yo quiero comentar, hermanos, de que los tesalonicenses no solo desarrollaron el carácter cristiano a través de las tribulaciones, cuando recibieron la palabra de Dios, sino que además desarrollaron la responsabilidad cristiana. ¿Cuál es, hermanos, esa responsabilidad? Difundir la palabra. Aquí, cuando la palabra de Dios dice que fue divulgada, acá en el texto es resonada. La palabra de Dios fue resonada. Es como un eco. Como si fuera que ellos dijeran: Jesús, Jesús, Jesús. Esta comunidad, hermanos, estaba haciendo resonada el nombre de Cristo por todo lugar. También la fe, el testimonio iba circulando, el testimonio de los tesalonicenses respaldaban lo que ellos estaban predicando, el Evangelio. La pregunta que hago esta noche: ¿está resonando así la palabra de Dios en nosotros como miembros de Iglesia Benecer? La combinación de la actividad evangelística con su estilo de vida hizo esta proclamación un evangelio efectivo. El respaldo, el testimonio. La gente no va a respetar una enseñanza cuando esto no va acompañada de un estilo de vida. Hermanos, quiero ir terminando.
Y decir, en el cuarto punto, que la iglesia saludable espera en el servicio a Cristo. Verso 9, dice la palabra, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Muy bien, hermanos, ellos habían oído de su conversión de los ídolos al Dios verdadero. ¿Quiénes ellos? Pablo, Silas, Timoteo. Y hermanos, volverse de los ídolos al Dios verdadero no es tan fácil. Quizás lo que salimos de un contexto católico, ¿ok? Sabemos que no es fácil. Yo creo que para todos no es fácil. Pero volverse de los ídolos al Dios verdadero, esto implica una ruptura de relaciones sociales, quizás algunos una ruptura familiar, a veces en familia están arraigados a hacer cierta actividad, una ruptura quizás con el pasado, implica también una ruptura con un estilo de vida que quizás muchas veces se ha formado un hábito en ti, que quizás estás luchando todavía con eso. Pero la manera como ellos han recibido como lo que es. ¿Qué cosa, hermano? La palabra de Dios y no palabra de hombre. Cuando la palabra llega al interior del hombre, esto empieza a cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra manera de pensar y ver la manera como Cristo nos enseña en su palabra. Yo comienzo a ver distinto. Muy bien. Verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, la cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, la esperanza de los tesalonicenses, ellos estaban esperando a Jesús, el Hijo de Dios, el que resucitó de los muertos. La tumba está vacía, de tal forma que estaban esperando a Cristo vestido de gloria. La iglesia de tesalonicense esperaba en Jesús. La iglesia hoy en día ha perdido mucho ese brillo con la pasión que esperaba históricamente. En la década de los 70 y a principios de los 80 se produjo un movimiento que se llama Cristo Viene. Y todo el mundo estaba hablando de que Cristo viene, era un boom, salían los stickers, Cristo viene, había un furor y de hecho hubo un gran número de conversiones que se dieron en América Latina, fruto de este movimiento, Cristo viene, arrepiéntete, Cristo viene. Pero no era muy distinto a la predicación de que cuando Jesús vino y dijo que el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete. Claro, no iba a decir Jesús, Cristo viene, sino Cristo llegó. Pero había un espíritu en la atmósfera en los años 70. La iglesia de hoy en día está un tanto dormida en sus laureles. Algunos pueden pensar, sí, ya viene Cristo, mira como que ya pasaron 20, 30 años y todavía, ¿no? Mira lo que dice el apóstol Pablo a las iglesias. Romanos 13:11. Y en esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Primera de Corintios, a la iglesia de Corintios, 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Santiago 5:8. Ustedes también tengan paciencia y manténganse firmes, porque muy pronto volverá el Señor. Hermanos, el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Roma, a los corintios, ¿sí? Está hablando a los filipenses. En el caso de Santiago, a la iglesia de Jerusalén. Todo con la idea de que el Señor viene y debemos esperar con esa pasión. La iglesia está muy entretenida, muy distraída.
Pero quiero decirte, hermanos, que hay una relación directa entre nuestra pasión por su venida y por la clase de vida que yo vivo. Segunda de Pedro 3, 11, 12 nos diría, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Escuchaba de un pastor que le decía a su congregación: si tú supieras que el día de mañana viene el Señor a las 7 de la mañana, hoy estarías hablando bien a todo el mundo. De esta noche tú le darías alimento al necesitado, y el que te pide dinero le darías quizás lo quíntuple o lo que puedas dar. Llamarías a todo para pedirle perdón si fuera necesario, porque tú sabes que hay algo sobrio en la venida de Cristo y tú no quieres rendir cuenta algo que no está bien delante de Dios. Voy a terminar, hermanos, con 2 de Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y quiero terminar, hermanos, diciéndote que hay una relación directa entre nuestra pasión por su venida y la clase de vida que yo vivo. Los tesalonicenses se convirtieron de ídolos al Dios vivo. Así que, hermanos, 2000 años después de nuestra salvación está más cerca. La pregunta que te hago en esta noche: ¿esperas tú su venida? ¿Ansías el reino de los cielos o ansías más este mundo? Y voy a recapitular lo que hemos venido hablando. Primero, hemos visto, punto 1, una iglesia saludable es respaldada en oración. ¿Por quiénes? Por sus líderes, como Pablo, le interesaba a los hermanos, oraba constantemente. Nosotros, o los líderes, es una enseñanza clara que tenemos que orar constantemente por los miembros. Número 2, una iglesia saludable imita a Cristo. No pienses que solamente el pastor o el ministro, no. Todos tenemos que imitar a Cristo, hermanos, todos. Número 3, la iglesia saludable divulga la palabra, proclama la palabra, y lo que le respalda de lo que está hablando, lo que está enseñando es el testimonio. Punto número 4, la iglesia saludable espera en el servicio a Cristo. Así es, hermanos. Sigamos esperando, atentas. Y hermanos, aprendamos juntos en estos 70 años de aniversarios a ser imitadores de Cristo, a vivir como el Señor quiere que seamos. Oremos, hermanos. Amado Señor Jesús, gracias por esta noche. Padre, que juntos estamos aprendiendo más de tu palabra. Señor, que podamos ser imitadores y que juntos, Señor, podamos glorificarte como iglesia, proclamar tu santo nombre. Gracias, Señor, por este tiempo y que tu palabra nos habla, Señor, y nos confronta. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Hasta luego, hermanos. Bendiciones. Ha llegado un tiempo especial donde, adoramos también a Dios o le servimos a través de nuestros diezmos y ofrendas. Y vamos a estar ubicándonos en nuestras Biblias en 2 de Crónicas, capítulo 31, versículos del 5 al 6. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y los depositaron en montones. Es importante que también nosotros podamos seguir en obediencia y en agradecimiento a nuestro Señor, pues entregando nuestros diezmos y ofrendas a Él.
Como ustedes ya pueden observar acá en pantalla, pues tienen los números de cuenta donde usted puede depositar su diezmo o su ofrenda o la ayuda que también usted quiera que la iglesia pueda brindar a los más necesitados. Que Dios les bendiga y les guarde en estas cosas. Vamos a orar para pedirle al Señor que conforme a su voluntad nos ayude a poder seguir diezmando y ofrendando. Gracias te damos, Señor, por lo que tú nos das, porque de lo que te damos, de lo que recibimos, eso te damos, oh bendito Dios. Te pido que por favor no endurezcamos nuestros corazones ante ese deseo que tú pones en nosotros de dar a ti lo que a ti te corresponde. Que podamos seguir diezmando y ofrendando como conviene, Señor, y que mantengamos la mirada siempre puesta en ti, en que esto es para ti, Señor. Nosotros te bendecimos y te damos las gracias porque tenemos empleo, tenemos alguna entrada de dinero para poder sostener el hogar. Pero tuyo es el reino, el poder y la gloria. Rogamos que nos fortalezcas en estas cosas, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad. Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom. También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día. Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m. Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados, a partir de las 5 p.m., por la plataforma de Zoom se reúne la sociedad femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados, a las 8 p.m., se reúne la sociedad juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom, ellos hacen sus comentarios y sus participaciones y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas que son de edificación para todos los participantes. El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación, donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios, buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.